Te doy la bienvenida nuevamente a este espacio que, como siempre, creo para ti con todo mi cariño. Y bueno, este es un tema que a mí me ha tocado bastante de cerca en lo personal y quería compartirlo contigo, por si te sientes identificada, identificado, o incluso si notas que alguien que te importa puede hacerlo. Se trata de dejar de callar lo que uno piensa o siente. Bien, lo que ocurre es que cuando no somos capaces de expresar aquello que nos duele, que no nos hace bien, que nos hace daño o que consideramos injusto, nuestro cuerpo enferma. Y no me refiero con esto a que tengamos bandera blanca para ir por la vida diciendo lo primero que nos pasa por la cabeza, y mucho menos a hacerlo sin tener consideración de los sentimientos de otras personas. Son temas completamente diferentes, ya que sinceridad sin empatía es crueldad. Pero esto va más allá. Teniendo obviamente esto claro, el tema de poder expresar aquello que no nos hace bien es priorizar nuestra salud mental, nuestra salud emocional y nuestra salud física. Obviamente, no toda dolencia, no todo achaque físico proviene de un tema emocional, pero sí todo lo emocional desemboca en un problema físico. Y de aquí viene esto, el aprender a poner límites, y póntelos a ti y pónselos al mundo entero. Tienes que conocerte a ti misma, a ti mismo, saber qué es aquello que te hace bien, qué es aquello que no te hace bien, y saber hasta qué punto puedes permitir según qué cosas a la gente de tu alrededor, o incluso, como te acabo de comentar, a ti misma, a ti mismo. Puedes querer mucho a alguien, pero eso no quiere decir que se pueda permitir que nadie pase por ciertos límites. No hay nada más sano que poder generar relaciones en las cuales puedas expresarte libremente y de modo natural, sin que sea un problema y sin que sea ningún conflicto o el fin del mundo. Obviamente esto es muy idílico y no se va a tener con todo el mundo. Y es cierto, en el primer momento en el que empieces a decir las cosas tal y como las piensas, repito, con empatía, siempre. Pero en el primer momento en el que empieces a hacerlo, vas a ver dos cosas. Una, que la gente que te quiere sanamente, que la gente a la cual le importas de verdad, pues lo toman como algo natural, sin más. Pero que hay otro tipo de personas a las cuales les va a rechinar. Y sinceramente, puede asustar un poco al principio, pero es una maravilla poder quitar de tu lado, de tu alrededor, de tu vida, gente que no te quiere bien o gente que realmente no llega a valorar del todo tu amistad o tu presencia en sus vidas. Y siempre y cuando tengas claro que tu presencia en la vida de otras personas pueda ser positivo, sea como sea, quien pierde no vas a ser tú. Van a ser todas esas personas que han rechinado porque pongas un límite o porque digas que algo no te gusta o que algo no te parece bien. Entonces, sinceramente, una vez pasado el miedo, simplemente ten en cuenta una cosa. Te lo debes a ti misma, a ti mismo. Te debes hacer respetar tus sentimientos. Te debes hacer respetar tu modo de pensar o tu punto de vista. Esto no quiere decir que se vaya en pie de guerra con todo el mundo, ni mucho menos. Pero todo el mundo tiene derecho a tener su punto de vista, todo el mundo tiene derecho a expresar sus emociones, y es que absolutamente nadie tiene derecho a invalidar tus pensamientos o tus sentimientos. Ten esto claro.
No permitas que absolutamente nadie pase por encima. No entres en conflictos. Huye de las situaciones turbias, huye de las situaciones nocivas, huye de la gente que no valore tu papel en su vida. Porque absolutamente nadie es para siempre. Absolutamente nadie es imprescindible. Todos somos fugaces como las estrellas en la vida de los demás. Y hay gente que va a entrar en tu vida para quedarse. Ya sea de modo lineal o ya sea que desaparece y vuelves a retomar el contacto más adelante, pero es que hay mucha gente que pasa para desaparecer porque ya ha cumplido su misión, su papel en tu vida o tú en la suya. Es decir, no hay que tener miedo absolutamente a nada, no hay que tener miedo a perder gente, no hay que tener miedo a decir lo que se piensa, no hay que tener miedo a decir lo que se siente. Y a mí esto es algo que personalmente, como bien he dicho al principio del vídeo, me tocó en lo personal, porque siempre he sido una persona muy honesta, muy directa y muy cristalina. No obstante, sí que es cierto que con muchas personas me ha costado ser yo misma. Y no he sido clara, y me he callado cosas, y por no entrar en conflictos, en sentir que era dar importancia a cosas que no lo tenían tanto, pues te vas callando y vas acumulando. Y realmente eso termina saliendo por algún lado. Y lo peor de todo es que termina afectándote a nivel de salud. Es que en todos los aspectos, repito, físicamente, emocionalmente y psicológicamente. Y no hay absolutamente nadie en este mundo que valga lo suficiente como para que enfermes, te deprimas o tengas ansiedad. Nadie. Es que absolutamente nadie vale eso. Y realmente es maravilloso ver quién está ahí, es maravilloso ver quién quiere conocerte, quién quiere saber más de ti, quién quiere entenderte. No todos tenemos que pensar o sentir igual. Oh, claro que no. De hecho, para eso están las relaciones, ¿no? Pues para enriquecernos. Pero es que de verdad, en el primer momento en el que simplemente por respeto a ti misma, a ti mismo, por respeto a ti, empieces a hablar, a decir las cosas que las puedes decir desde la naturalidad, las puedes decir desde el amor, las puedes decir, no decir un pensamiento o decir hasta este punto sí, pero más adelante no, supone un conflicto, no tendría por qué suponerlo. Que alguien quiera interpretarlo de ese modo no es tu responsabilidad. Así que lo único que pretendo hacer con esto es animarte a que seas tú, a que establezcas relaciones sanas, a que te conozcas, a que tú también te animes a dar tu punto de vista, a que si hay algo que te hace pupa, por decirlo de algún modo, que si hay algo que te rechina, no te lo calles. Porque la gente que te quiere y a quien le importes de verdad, no le va a hacer ninguna gracia saber que algo te ha podido estar haciendo daño y a lo mejor esa persona no sabía que era de ese modo. Entonces habla, sácalo fuera. Desde el amor, desde el cariño, desde la empatía, desde la comprensión, desde la paz y la calma que tú quieras, pero compártelo. Compártelo y no te calles nada y no te permitas enfermar por culpa de nadie y no permitas que absolutamente nadie te genere malestar, angustia, ansiedad, depresión, que te quite la energía o que te haga sentir como una mierda, porque absolutamente nadie en el mundo lo vale. No lo vale nada, ni nadie, ni ninguna situación, ni ninguna persona. Y meto aquí a todos los sectores. Meto a tu familia, meto a tu entorno laboral, meto a tus amistades, meto al entorno más emocional de pareja o de lo que sea. En fin, nadie. Entonces, anímate a ser tú, anímate a aprender poco a poco, ir exponiendo todas esas cositas que tú consideras necesarias, siempre con amor, siempre con empatía, pero sé tú. Y da gracias y alégrate por mucho que duela de todas esas personitas que saltan en pie de guerra al ver que compartes una opinión que es algo natural, un punto de vista o un límite. Porque esa gente
no tiene por qué seguir en tu vida. Y alégrate, porque cada persona que llega a tu vida es para enseñarte algo, entonces quédate con la lección, agradece los buenos momentos, sin rencor, por supuesto, el rencor no hace bien a nadie, los odios no hacen bien a nadie, los malos rollos no hacen bien a nadie, quédate con lo bueno, y por mucho que rechinen, alégrate, despide de esa persona de tu vida, pero alégrate y sigue para adelante con tu vida, que es muy bonita, que la vida es preciosa y que está llena de personas maravillosas por conocer. Da igual el papel que vayan a cumplir en tu vida, da igual que sea un instante o años. Eso no es lo importante. Lo importante no es el tiempo de las relaciones, es la calidad de estas. Así que te animo de todo corazón a que te arriesgues a ser tú, sin que absolutamente nada más importe que ser tú, porque aquí estamos de paso. Y la primera personita a la que tendrías que respetar un poco, para empezar, es a ti misma, a ti mismo. Si no te respetas a ti, si no generas una relación de calidad contigo misma, contigo mismo, difícilmente vas a poder generar relaciones de calidad con nadie. Y si la forma en la que puedas mantener a ciertas personas en tu vida es en la farsa, en decir cosas simplemente por hacerle los oídos a la otra persona o por quedar bien, realmente no vale la pena. Sé tú. Porque no hay nada más valioso que rodearte de gente que te ame, que te adore, que te quiere, que te valore, que te respete por ser exactamente la persona que tú eres. Elige sabiamente a tu tribu. Dure el tiempo que dure esa gente en tu vida. Al menos que mires atrás, estén o no, y puedas decir, esta persona estaba ahí, esta persona me valoró, esta persona me quiso, esta persona me enseñó. No hay nada más importante ni más valioso que eso. Elige a tu tribu, valórate, respétate, y aunque no tengas a nadie, y aunque te quedes sin nadie por ser quien eres, te puedo asegurar, todo es transitorio. Y donde hay un hueco, hay un puesto que ocupar, y la vida se va a encargar de rellenar todos esos huecos de personas maravillosas, pero depende de ti que te conformes con relaciones vacías o te arriesgues a ser una persona honesta contigo misma y con las relaciones que quieras generar en tu vida. Entonces, no temas la soledad, no temas pérdidas, no temas nada. Sé tú, arriesga para ganar, que te puedo garantizar que el tipo de relaciones que vayas a generar van a ser reales, van a ser de verdad, y que todas las personas que no te valoren se lo están perdiendo. Simplemente quería compartir esto contigo. Como siempre, te mando mucho amor. Si piensas que esto le puede venir bien a alguien que conozcas, si te ha venido alguien en algún momento a la cabeza mientras escuchabas estas palabras a quien le pueda venir bien, compártelo. Como siempre, con mucho, mucho, mucho amor. Nos vemos pronto. Un besito, corazón.